demanda a Gabriel por la suma de $500,000 por fraude. El señor responde que no, que él simplemente ganó aquella demanda y le pareció buena idea crear un restaurante parecido al del señor. Eso es lo que tú dijiste. Sí, total. Esa es tu defensa, no hay más ninguna. Ok, Sí. Pasemos al testigo del demandado. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Macarena. Llegó Macarena. Llegó la famosa Macarena, la chef. Bueno, doctora, yo estoy acá para defender a Gabriel, porque la verdad este caballero es un negligente, irresponsable. ¿Por qué? Si se da cuenta Mira, que no solo era yo... ¡cállate Pero la no solo boca! era yo el que Oye, lo decía. Mira lo que te voy a decir. Cállate la boca. No sigas interrumpiendo y no molestes más. No molestes más. Pero estoy diciendo la verdad. No molestes más. Ok. Esa será tu verdad. La verdad es otra. Dame hechos, no me des conclusiones. Tus conclusiones Bueno, no me doctora, interesan. Háblame de los hechos. ¿Qué pasó el día que ese señor se enfermó en el restaurante? ¿Qué comió él? Él comió almejas. ¿Y qué en pasó su con esas sangre. almejas? Esas almejas estaban de días anteriores. ¿Y quién más se enfermó? ¿Solo él? ¿Quién más comió almejas? ¿Más nadie comió almejas esa noche? No, porque él siempre va a nuestro restaurante. O y sea que siempre nada pedía. más él comió almejas esa noche. No, doctora. Y sí. tú le serviste almejas que estaban pasadas. Ahí es el punto, porque mi antiguo jefe, él no me permitía que botara las almejas antiguas. Porque Pero tú un como tacaño- chef, pero tú como doctora, chef ella no era tienes la también tu responsable. responsabilidad No, pero- de decirle, no, yo no le voy a servir a los clientes Él se enojaba unas y almejas se que están molestaba pasadas. Eso cuando era yo la le responsabilidad decía de y ella. daba Oye, mi punto de respétala, vista. Él es respétala. el No, total pero es que responsable de es que todo. ya está Perfecto, mintiendo. ok, genial. Solamente él comió almejas esa noche y solamente él se enfermó. Ok, perfecto. ¿Cómo después ustedes hacen el contacto para hacer el restaurante exactamente igual como el que tenía el señor? Lo que pasa, doctora, es que yo después de cuando él ya hubo el pleito y se fueron a tribunales, yo quedé cesante por varios meses. Y ahí hubo un contacto, como yo acudí a estar con Gabriel de parte de él, porque yo lo vi que era totalmente la víctima, hicimos el contacto y empezamos a trabajar juntos. ¿Y cuándo tú lo conociste a él? ¿A él? Sí. No, él lo conozco hace varios años, pero por otras razones. Trabajamos en crucero. Ah, ustedes se conocían de antes. ¿Sí? Oh, ¿Y qué qué pasa? bien. De muchos Pero años eso no antes. es relevante, considero, doctora. ¿Que es irrelevante? Sí. No me digas que te parece irrelevante. Yo Pero me es que imagino no que sí puede- que te conviene pensar que es Doctora, irrelevante. no son cómplices. Pero yo creo que es súper relevante que ustedes se conocen de años atrás y que trabajaban juntos en cruceros. Ahí usted puede donde ver hay más que son cómplices, comida, hay más doctora. cosas y todo ese tipo de cosas. Qué bien. Pasemos al testigo del demandante. Yo no sé si ustedes saben cuánto es 2 más 2, pero a mí me parece que yo sí sé cuánto es 2 más 2. Buenas tardes, caballero. buenas tardes. ¿Su nombre? Ignacio, Ignacio. ¿Y usted quién es? yo esos días que loro tuvieron la pelea en el restaurante, yo me encontraba en el restaurante comiendo. Yo siempre he ido allá, pero yo después que vi toda la confusión entre los tres... Se metió yo, sin que nadie lo llamara. No me metí, No, no se me metió metí. sin que nadie lo porque- no. Volvemos con el gordito Pero es que se metió y la cuchareta metida donde nadie lo llamó. ¿Qué te pasa? Me llamó él. ¿Qué te pasa? Está hablando el señor. ¿Será posible? Entonces, ¿qué pasó, señor? Me acerqué a Ramón y le pregunté qué pasaba, porque yo estaba un poquito lejos y Por no sapo, sabía sapo. Y le digo a Ramón, pero si yo a esa gente yo lo conozco. Dice, pues ¿cómo tú lo conoces? Yo trabajaba en un barco hace 15 años y ellos parece que eran pareja. Oh, ellos eran pareja. Así que yo no, cuando no, vi ahí usted eso, tiene- yo digo, es un fraude que lo están haciendo a ese señor. Ahí tiene la prueba Por de eso yo complicidad mismo de ellos. me presté de venir aquí a favor del señor, porque Por yo sapo. ya conocía esa gente en el barco. Perfecto, muy bien. Pasemos al doctor Moisés Irizarry y al abogado Ángel Leal. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos de la hepatitis A por contaminación de comida.
La hepatitis A es una enfermedad que comúnmente se puede ver en comidas que no se han lavado bien. Es una enfermedad que podría ser en unos pocos casos mortal, aunque en la mayoría de las veces las personas que se infectan con hepatitis A, más de un 80% de ellos resuelven sin ningún tipo de problema. Es como haberle dado un resfriado súper fuerte a la persona, donde le dan dolores corporales, le puede dar un poquito de ictericia, que es que la persona se pone amarilla. ¿Y dura tanto como 3 meses? Puede durar 3 meses, puede durar un mes, puede durar 5 meses, pero usualmente desaparece sin ningún otro problema. Perfecto. Ok. Ahora bien, doctor, es raro que una persona vaya a un restaurante y solamente una se enferme de hepatitis, ¿no? Sí. Usualmente cuando hay un problema con una comida que está contaminada, usualmente más de una persona se va a enfermar, a menos que alguien dentro del restaurante sepa y no le sirva a los demás, sino que a una sola persona. ¿Eso puede pasar? Sí, totalmente. Es lo lógico, es lo que se puede deducir. en Como una al que le situación. inocularon el cáncer en ¿A el usted le café, una parece cosa así, me sospechoso están los hechos diciendo. de este caso? Sí, sí, totalmente. Porque se conocen, Correcto. el chef, y se conocen ellos de hace tiempo. Y al juez Y el qué de la Corte de San casualidad, Francisco ¿no? también lo conozco. Que abrieron un restaurante. Sí. ¿Usted vio la comparación Sí, de los menús aquí? Sí, y de hecho hay un precedente legal para esto. A ver. Hay un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América del año 92, que es 2 Pesos Inc. versus Taco Cabana Inc. Ok. Y tiene que ver con el concepto legal de la invasión de imagen comercial bajo el Lanham Act, donde básicamente existe en inglés trade dress, donde se puede considerar como marca registrada la imagen que proyecta un restaurante. Absolutamente. Bueno, a mí por los hechos de este caso y por el testimonio y por cómo todo se fue desarrollando, me parece que aquí hubo una conspiración clarísima entre el chef y el cliente para tumbarle Doctora, el concepto y al entre- señor. y entre la Corte a de ellos San les pareció Francisco también- brillante el concepto. Sí, Y dijeron, claro, "Ay, la vamos a Corte de tumbarle San todo el viejo Francisco este, también total, ¿qué estuvo más de da? acuerdo conmigo". Hacemos la trampita completa y nos quedamos con el restaurante. Pero la Exactamente, justicia a veces doctora. se demora, pero llega más tarde o más temprano. Decisión del caso. Te concedo la demanda en ¿Cómo? su totalidad. Muchas gracias, $500,000 Eso es una para vulgaridad, darle que el eso 30 no- días. no sea He dicho, delincuente. Eso es una caso vulgaridad, cerrado. por favor. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Pasen el restaurante. Yo quiero llevarme a mi hija, doctora, Ok. porque ellos fueron cómplices de mi madre. Nosotros no hemos Cómplices, sido no, ¿de dónde nada. cómplices? No, Pero doctora, tú eras pero menor de edad tú eras en ese menor de edad. momento. No Y tu importa. mamá te dijo que tú no querías Pero la yo la niña. parí. Ella tiene todo el amor que necesita, ella no necesita. Ella no Yo lo se lo voy a dar, necesita. yo soy su madre. ¿Quién yo la tiene tuve. testigos? Pero usted la regaló. Caso Cerrado.